Muy buenas tardes con todos los asistentes. Vamos a dar inicio a esta quinta sesión del séptimo Seminario Internacional Latinoamericano de Gestión de Riesgo Operacional. El día de hoy tenemos tres ponencias enfocadas en aspectos tecnológicos. La primera ponencia que se va a desarrollar va a ser liderada por Rodrigo Ledesma de Bolivia, con el tópico Desafíos y riesgos asociados a las tecnologías emergentes. Rodrigo es auditor de sistemas con más de 10 años de experiencia en la auditoría interna y externa, seguridad de la información, gestión de riesgos y tecnología de la información. Su perfil profesional es CISA, aparte es ISO 31000, tiene certificación de 27001 como internal auditor y tiene diplomados de auditoría informática en institución financiera en Bolivia. Actualmente es docente investigador docente investigador en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Univalle de Santa Cruz, Bolivia. Cedo la palabra a Rodrigo para que puedas dar inicio a tu ponencia. Tienes el micrófono apagado, disculpe, Rodrigo. Ya, excelente. ¿Se me escucha, no? Fuerte y claro, Rodrigo. Perfecto. Muchas gracias, estimado Yuri, por la presentación. Como has mencionado previamente, la ponencia que, bueno, vamos a ir viendo y desarrollando hoy es todos los desafíos y los riesgos asociados a las tecnologías emergentes, ¿no? En realidad, nosotros hemos ido viendo, en particular en este caso, en las instituciones financieras, que se ha ido ya trabajando de alguna manera más formal y oficial con diferentes tecnologías emergentes para mejorar, automatizar procesos, de algún modo para también permitir que en este caso todo el trabajo operativo que a veces es muy amplio pueda optimizarse de alguna manera utilizando estas tecnologías emergentes. Sin embargo, obviamente, al implementar en este caso este tipo de tecnologías que son nuevas, que están en desarrollo, que son tecnologías que de algún modo siguen su curso como cualquier otra tecnología nueva, van a necesitar o van a traer de por sí riesgos nuevos, ¿no? Riesgos operacionales nuevos. Y también, obviamente, ¿no? Para nosotros los gestores de riesgos, auditores de sistemas, auditores en general, toda la parte de control interno nos van a permitir en este caso ciertos desafíos, ¿no? Para el control interno respecto a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando en este caso este tema. Eh, en este caso, esta ponencia hemos tratado de sintetizar la mayoría de la información. Se va a dividir en este caso en 6 partes. Vamos a ver primero un pantallazo, por así decirlo, de todas las tecnologías emergentes relevantes para las empresas, en este caso en un entorno financiero también, que de algún modo han ido siendo implementados en este último tiempo, sobre todo, como mencionaba anteriormente, para mejorar, en este caso, bueno, en este caso, los trabajos y la operativa, ¿no? En este caso, que podría ser muy, muy importante para su optimización, ¿no? Para que en este caso estas tecnologías puedan mejorar el trabajo de las personas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo en este caso todas las tecnologías, por un lado, las más relevantes. También en este caso vamos a ver los principales riesgos y desafíos, en este caso, que tendríamos, ¿no? Asociados al uso de estas tecnologías. Vamos a plantear en este caso como un punto 3 o como una parte 3 un pequeño marco de gestión y controles recomendados cuando nosotros vamos a ir incluyendo estas tecnologías dentro de, en este caso, nuestros ambientes productivos. También tenemos una pequeña sugerencia de ciertas métricas KRI y ciertos paneles de control que nos van a permitir, en este caso, monitorear este tipo de riesgos, este tipo de, en este caso, de tecnologías. Vamos a ver un pequeño ejemplo de un proceso operativo de cómo más o menos podríamos gestionar este tipo de tecnologías para ver en este caso los riesgos que están asociados al mismo. Y también obviamente podríamos ver un pequeño mapeo sugerido obviamente a ser aplicado de niveles de madurez, ¿no? De más o menos cuánto estamos controlando en este caso este tipo de tecnologías y una pequeña conclusión y algunas reflexiones al respecto, ¿no? Entonces empezamos.
Los objetivos de la sesión, en este caso, por un lado, van a ser identificar las tecnologías emergentes más relevantes de la industria, identificar también todos los riesgos asociados a estas tecnologías emergentes, todos los desafíos que nosotros podríamos, en este caso, identificar, presentar un pequeño marco de gestión y los controles aplicables para que finalmente nosotros podamos establecer un nivel de madurez adecuado. Entonces, empezando o partiendo en este caso por la definición de una tecnología emergente. En este caso, podríamos definirlas como tecnologías o innovaciones disruptivas que en este caso se encuentran en etapa de desarrollo, ¿no? Pero las mismas tienen un potencial de transformar significativamente los diferentes sectores de la sociedad, la economía, las cuales podrían clasificarse de la siguiente manera, ¿no? Entonces, estas tecnologías han ido, en este caso, ingresando de manera de algún modo más, incluso hasta por eh, mejorar de algún modo el trabajo que nosotros estamos realizando, como parte, en este caso, de nuestro trabajo diario, ¿no? La primera tecnología emergente más conocida y en este caso una de las más utilizadas podría ser la IA, ¿no? La IA se utiliza en este caso, incluso es abierta al público, existen cuentas, en este caso hasta gratuitas, que nos permiten hacer cierta cantidad, en este caso, de consultas, tanto en Copilot como en, por ejemplo, OpenAI, ChatGPT. Y obviamente este tipo de tecnología es muy conocido y muy utilizado, ¿no? Ampliamente, tanto por las personas como también por en este caso, las organizaciones, ¿no? Y asociado a la IA también estaría los algoritmos de Machine Learning, ¿no? En este caso, por un lado, los algoritmos de Machine Learning serían algoritmos que van a aprender de datos para la detección de fraudes, scoring crediticio y personalización de servicios, ¿no? Estos algoritmos van a necesitar un input, van a necesitar datos que de algún modo permitan formar un modelo, encontrar en este caso que este modelo es válido para los datos modelados y a partir de todo esto pueda realizar diferentes predicciones o diferentes tipos de modelamiento de información o de datos, ¿no? Por un lado, ese sería de algún modo esa parte de Machine Learning, estaría más o menos asociado con el tema, sobre todo de analítica de datos avanzada. Y por otro lado, también tenemos la IA generativa, que en este caso la IA generativa podría ser, en este caso, los modelos capaces de generar texto, interacciones avanzadas aplicados a chatbots, reportes o automatización, ¿no? La IA, bueno, prácticamente hemos ido viendo muy seguido que es utilizada por el público en general. También nosotros sabemos que de acuerdo al prompt que nosotros vayamos en este caso ejecutando, vamos a tener una respuesta, ¿no? Y esa respuesta también va, en este caso, está relacionado con los datos o la información que nosotros le estemos brindando, ¿no? También la IA nos va a permitir en este caso hacer algún tipo de procesamiento de información, ¿no? Nosotros podemos brindarle cierta información, ciertos reportes y la IA puede sacar un pequeño análisis de datos y en este caso nos puede dar ciertas conclusiones respecto de nuestra información. Sin embargo, por detrás, todos esos datos y toda esa información que nosotros vamos cargando a la IA, en este caso va a permitir también a la IA poder entrenarse a sí misma, ¿no? Entonces, esa sería la primera tecnología emergente que en este caso tendríamos, una de las más utilizadas. También en este caso, la computación en la nube, que prácticamente las empresas están tendiendo a subir a la nube respecto a su infraestructura on-premise, porque en este caso actualmente es más complejo administrar, por ejemplo, un entorno, un CPD, en este caso on-premise, y respecto a los costos de mantenimiento que se han ido elevando, también no permite mucho que sea muy competitivo, en este caso, el mantenimiento de un CPD on-premise como tal, y por ende se migra a la nube, ¿no? La nube, en este caso, de acuerdo a su ámbito, va a ser una infraestructura flexible
escalable para el procesamiento, almacenamiento y en este caso ejecución de servicios críticos bancarios, ¿no? Y ahí obviamente van a existir diferentes tipos de nube, nube privada, nube pública, nube híbrida. Depende de las organizaciones, van a entrar en este caso modelo de nube, ¿no? Y usualmente lo que se intenta es que nosotros tratemos de subir a la nube la información menos crítica para la organización, ¿no? Que eso de todos modos vamos a ir hablando un poco más adelante, ¿no? Otra tecnología también muy interesante que de algún modo está siendo utilizada sobre todo algunos procesos que se denominan repetitivos o algún tipo de procesos o tareas repetitivas que en este caso pueden realizarlas o mejorar en este caso los tiempos de ejecución de este tipo de tareas es la automatización a través de robots, el RPA, que prácticamente son robots o son scripts que van a permitir en este caso realizar o replicar estas tareas repetitivas y esto nos va a permitir acelerar todos los procesos de back office, ¿no? Y bueno, prácticamente nosotros tenemos que configurar adecuadamente el robot, el script asociado, y para eso obviamente también vamos a necesitar que en este caso el robot tenga cierto nivel de acceso a nuestra infraestructura para que haga su trabajo de manera automática, ¿no? Entonces ahí estaría la parte de la automatización como una tercera tecnología emergente más conocida. También en este caso entraría dentro de este ámbito el blockchain o los contratos inteligentes, que en este caso son tecnologías de registros para pagos internacionales, contratos inteligentes y tokenización de activos, ¿no? Esto de algún modo nos va a permitir tener en este caso una mejor trazabilidad y una mejor seguridad, en este caso, sobre la documentación digital que nosotros estemos manejando, ¿no? Este tipo de entornos o ambientes nos van a permitir, en este caso, que este tipo de documentos puedan, ¿no? Mejorar en su seguridad, trazabilidad y tokenización de todos los activos asociados, ¿no? También dentro de las tecnologías emergentes estarían en este caso todos los ecosistemas de banca abierta o APIs, que prácticamente son todos los intercambios de información a través de interfaces que van a permitir en este caso el acceso autorizado a terceros a diferentes servicios financieros sobre cuentas bancarias, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer una pasarela de pagos, o acceder a una pasarela de pagos que permita un pago, en este caso, de una cuenta de préstamo, una tarjeta de crédito o algún tipo de cuenta de servicios básicos, vamos a necesitar un API que de algún modo consuma esos servicios, ¿no? Entonces, esto también es una tecnología emergente porque nos va a permitir en este caso entrar dentro de un ecosistema más grande en este caso de la banca abierta, ¿no? En este caso también una tecnología emergente podrían ser los dispositivos IoT y también en este caso estos dispositivos Edge que prácticamente son dispositivos o prototipos conectados en este caso entre sí, que es hardware que van a permitir en este caso generar datos en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, dentro de dispositivos IoT podrían estar en este caso cajeros automáticos inteligentes, sensores, tal vez algún tipo de tecnología que de algún modo va a permitir brindarnos cierta información, ¿no? Específica, ¿no? Por otro lado, también estamos entrando en boga respecto a la conectividad de baja latencia y el 5G, que prácticamente serían las redes móviles de alta velocidad que van a habilitar la banca digital y transacciones en tiempo real, ¿no? Eh, Dentro del ámbito de la banca, nosotros manejamos tiempos de respuesta. El cliente cada vez va a necesitar una respuesta más rápida. Por lo tanto, nosotros tenemos que tender a reducir la latencia, ¿no? del servicio, ¿no? Y por ende, este tipo de redes o la implementación de este tipo de redes va a permitir, ¿no? Que se optimice en este caso la transaccionabilidad en tiempo real, ¿no? Y finalmente, manejamos también cierto nivel de criptografía avanzada y riesgo cuántico, que prácticamente serían algoritmos nuevos relacionados con la criptografía
Y obviamente esto va a proteger los datos frente a diferentes amenazas sofisticadas, ¿no? Este tipo de criptografía también tiene de algún modo una tecnología que, por ejemplo, para su procesamiento ya sería una tecnología en la nube, porque la tecnología en sí misma de on-premise no podría en este caso soportar ese tipo de algoritmos, ¿no? En su generación y en este caso, en su consolidación, ¿no? Entonces, más o menos, ese sería un panorama de algún modo resumido de las tecnologías emergentes que nosotros estaríamos manejando como, en este caso, parte de la implementación y mejora, en este caso, de los servicios que ofrecemos en banca y también, en este caso, en empresas de servicio. Y por lo tanto, en este caso, estas tecnologías emergentes van a acarrear diferentes riesgos operacionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, respecto a la IA y el Machine Learning, como un caso de estudio, podríamos tener que un modelo de scoring crediticio entrenados con datos históricos va a penalizar indirectamente a clientes de ciertas zonas geográficas con un menor acceso bancario, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que, uno, existe un riesgo de que el- los datos no respondan adecuadamente a la realidad actual, porque los datos históricos y respecto en este caso a la parte crediticia sobre todo, van variando en el tiempo y obviamente puede de algún modo permitir esto penalizar de manera inadecuada, ¿no? A ciertos clientes con un scoring que de algún modo podría ser beneficioso para ellos, ¿no? Entonces ahí estaría, por un lado, el riesgo de que los datos que estaríamos utilizando para construir el modelo no estarían adecuados a la realidad, ¿no? No tendríamos datos adecuados a la realidad porque obviamente también la industria bancaria es cambiante y ahí obviamente tendríamos en este caso inconvenientes respecto a este tipo de modelos, ¿no? Y otro, tal vez, y otro tipo de riesgo que nosotros podríamos tener aquí es que exista un sobreentrenamiento también, ¿no? De los modelos. Y por ende, obviamente, también el modelo no va a responder, en este caso, a la información que nosotros estaríamos dando o a la realidad que estaríamos manejando, ¿no? Entonces, en este caso, el riesgo sería la discriminación y un sesgo en las decisiones automatizadas, ¿no? Nosotros prácticamente estaríamos haciendo una discriminación inadecuada y obviamente esto como impacto nos podría traer sanciones regulatorias por prácticas discriminatorias, pérdida de reputación, inclusive posibles demandas colectivas, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros al implementar ese tipo de modelos de scoring crediticio, por ejemplo, en realidad lo recomendable sería que en este caso veamos, ¿no? Los cambios y las variaciones de los datos respecto a datos históricos, ¿no? Y usualmente también verificar en este caso o entrenar este tipo de modelos con datos un poco más actualizados, ¿no? Por ejemplo, un año de información podría ser más adecuado, o uno o 2 años de información podría ser más adecuado respecto, en este caso, a manejar datos desde hace 10 años o desde hace 5 años, ¿no? Que prácticamente la economía inclusive habría cambiado de manera inadecuada, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, si nosotros podríamos ver ciertos riesgos operacionales respecto a la implementación de Machine Learning, podrían ser esos. En este caso, si yo voy a ir manejando interfaces en este caso de IA o chatbots que de algún modo te manejen lenguaje natural o procesen lenguaje natural, podríamos tener también ciertos riesgos operacionales asociados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un banco va a lanzar un chatbot con lenguaje natural para atención al cliente y un usuario malicioso va a manipular, ¿no? Puede hacer un prompt de inyección y va a obtener información sensible de otros clientes, ¿no? Entonces, en este caso, el riesgo podría ser la fuga de información y exposición de datos confidenciales, ¿no? Obviamente, al chatbot siempre, bueno,
sobre todo en respecto a información del cliente, siempre se trata de manejar de que esto no sea administrado o consumido por un chatbot, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de prompts de inyección de algún modo van a permitir ir consumiendo e ir iterando, en este caso, con el chatbot para ir viendo qué información va, en este caso, devolviendo como salida, ¿no? Y por ende, obviamente, vamos a tener la fuga de información, ¿no? Y exposición de datos confidenciales a través de una aplicación que tal vez no estaba diseñado para eso, ¿no? Y obviamente esto va a permitir un incumplimiento de leyes de protección de datos, multas millonarias y crisis de confianza con el cliente, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que podríamos hacer es independientemente, bueno, obviamente ver el tema del chatbot, hasta ver hasta más o menos qué información puede exponer, por un lado, y por otro lado también hacer diferentes pruebas de seguridad para, en este caso, implementar controles para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Por otro lado, vamos a ir viendo también riesgos relacionados con, en este caso, la computación en la nube, ¿no? La computación en la nube permite, en este caso, que la institución pueda manejar su información, ¿no? En la nube y también, en este caso, ahorrarse un gasto significativo relacionado con la implementación de un sistema on-premise, ¿no? En este caso, nuestro caso de uso podría ser en este caso que durante una migración del core bancario a la nube, un bucket de almacenamiento va a quedar con acceso público por error y por ende miles de archivos con transacciones históricas van a quedar expuestos a Internet, ¿no? Entonces, aquí estaríamos haciendo un manejo inadecuado de la migración, en este caso de la nube, eh, los buckets tienen ciertos niveles de acceso, pero también estos niveles de acceso son controlados por el usuario, ¿no? Entonces, de algún modo, esta sería una mal configuración de seguridad y si nosotros manejamos o tenemos esta configuración de seguridad inadecuada, podemos exponer la información, en este caso, a terceros, ¿no? Entonces, por eso el riesgo sería la mal configuración del bucket como tal, de almacenamiento y por ende tendríamos robo de información sensible, sanciones regulatorias y daños reputacionales inmediatos, ¿no? Entonces, eso podría ser, en este caso, en un entorno cloud. Ahora, respecto a los contratos inteligentes y blockchain, que tendríamos como caso que, por ejemplo, una entidad financiera implemente una plataforma de pagos internacionales basada en contratos inteligentes y un error en el código va a permitir que el atacante pueda desviar fondos, ¿no? Entonces, estos bloques son sensibles. Si en este caso estos bloques se manejan de manera inadecuada, pueden en este caso cambiar la ruta en la cual yo voy a hacer la transacción, ¿no? Y por ende, nuestro dinero o nuestra transacción puede quedarse en este caso incluso en la nebulosa o puede quedarse pendiente, ¿no? O irse a otro lado, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros manejaríamos este tipo de contratos blockchain de manera más específica, hacer pruebas de seguridad, verificar el código dentro de estos, en este caso dentro de estos contratos inteligentes, podrían ser, en este caso, algunas medidas que podríamos tomar al respecto, ¿no? En este caso, el riesgo sería unas vulnerabilidades en los contratos SMART y en este caso el impacto, la pérdida financiera directa, cuestionamiento de la solidez tecnológica del banco y litigios internacionales, ¿no? Respecto a la hiperautomatización y RPA, también existen, ¿no? Riesgos, diferentes riesgos operacionales. En este caso, por ejemplo, podríamos tener un boot de RPA que va a automatizar conciliaciones contables y en este caso, por un fallo en las reglas, va a procesar transacciones duplicadas y en miles de cuentas antes de ser detectado, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros sí tendríamos que hacer bastantes pruebas, sobre todo cuando ya el RPA está en proceso de implementación a producción, para ver en este caso que las configuraciones de este robot o de este script, que en este caso está siendo implementado o robotizado, pueda en este caso no
tener algún tipo de errores o cambios, ¿no? Entonces, prácticamente hay que hacer pruebas integrales y pruebas también unitarias a los diferentes módulos en el cual este robot va a estar, en este caso, interactuando con la información y por ende, en este caso, evitar o tratar de minimizar este tipo de riesgos, ¿no? En este caso, el riesgo sería que existen errores masivos no supervisados, que obviamente van a ser detectados ex post y van a necesitar un trabajo adicional, ¿no? Y obviamente el impacto por ese lado podrían ser las pérdidas económicas, ajustes contables costosos y debilitamiento de los controles internos, ¿no? Respecto a las computadoras, perdón, a los dispositivos IoT y Edge Computing, en este caso vamos a manejar un ejemplo de que una red de cajeros automáticos con sensores IoT es atacada porque los dispositivos no fueron parchados y los atacantes van a manipular el hardware, van a lograr retirar efectivo sin registrar una transacción, ¿no? Entonces, también nosotros sabemos que estos dispositivos IoT traen consigo diferentes vulnerabilidades, ¿no? Y esas vulnerabilidades en este ámbito tal vez de tecnologías emergentes también pueden ser explotables, ¿no? Explotadas, ¿no? Entonces, por ende, también aquí se recomienda, en el caso de que nosotros estemos manejando este tipo de dispositivos, podamos en este caso hacer, ¿no? Un adecuado relevamiento de las versiones y los parches que en este caso necesiten y hacer un adecuado parcheado para que estos estén, en este caso, en su versión no vulnerable, ¿no? En este caso, el riesgo sería la explotación de vulnerabilidades en dispositivos periféricos y el impacto sería el fraude financiero directo, pérdida de disponibilidad y confianza en los canales físicos, ¿no? Entonces, esos dispositivos sí nos van a ayudar y nos van a dar cierta información valiosa, pero también pueden ser vulnerables a ataques. Respecto a la conectividad avanzada, nosotros podemos tener en este caso clientes que usan la banca móvil sobre redes 5G públicas y en este caso un atacante va a comprometer un nodo 5G local y va a redirigir el tráfico de las aplicaciones bancarias, ¿no? Entonces, por ende, este tipo de riesgos puede darse, en este caso, en un ambiente 5G como un ambiente normal, ¿no? Sin embargo, nosotros también, en este caso, tendríamos que manejar información de manera encriptada en estas aplicaciones para que obviamente nosotros logremos en este caso su implementación adecuada, ¿no? Las transacciones no deberían viajar en texto plano, deberían viajar de manera encriptada y esto, y obviamente esto va a minimizar el riesgo de interceptación de datos en tránsito, ¿no? Y por ende también va a minimizar en este caso el impacto de robo de credenciales, fraudes a gran escala, afectación a la confianza en la banca digital, ¿no? Respecto a los riesgos operacionales en Open Banking y APIs, en este caso estaríamos con un caso de un tercero autorizado, va a acceder a información de cuentas mediante API por un error de validación en permisos, va a lograr extraer información de clientes de otros bancos, ¿no? Entonces, este ecosistema de interconexión entre bancos, de interconexión con otro tipo de entidades, si bien es cierto, es muy interesante y ayuda mucho respecto a la facilidad que nosotros estamos dando a los clientes para utilizar ciertas pasarelas de pago o ciertas funciones del banco para, en este caso, su servicio como tal. Sin embargo, también tienen que ser adecuadamente configuradas, segregadas y validadas, obviamente, ¿no? Por el equipo de riesgo operacional y seguridad de información, sobre todo, previo a su aplicación en producción y también, y una vez que esté en producción, también sería bueno, en este caso, efectuar ese tipo de pruebas, sobre todo para verificar el control de acceso, a qué información puede consumir estas APIs y hasta qué o hasta cuál va a ser su margen de límite de acceso, ¿no?
En este caso, el riesgo podría ser el control de acceso deficiente y el impacto, una fuga masiva de datos y responsabilidades legales compartidas, pérdida de credibilidad en un sistema de open banking. Y respecto a la ciberseguridad, en este caso, podríamos mantener que un banco adopte un cifrado basado en algoritmos tradicionales, sin plan de actualización, frente a una amenaza cuántica. Y obviamente el actor malicioso va a almacenar datos cifrados hoy, ¿no? Por ese lado, en este caso, toda esa información puede ser explotable, ¿no? En este caso, por algún tipo de actor malicioso que permita la exposición futura de la información confidencial. Y en este caso, el impacto puede ser futuro, ¿no? Cuando surjan computadoras cuánticas, van a exponer transacciones históricas, afectando privacidad y legalidad de los datos financieros, ¿no? Entonces aquí siempre hay que mantener un hábito de cero confianza respecto a la seguridad y ir, en este caso, implementando mejoras en los manejos de sistemas criptográficos, ¿no? Entonces, ante todos estos riesgos, bueno, hemos ido viendo y clasificando diferentes salvaguardas, ¿no? Y controles aplicados a este tipo de riesgos, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el riesgo de machine learning, el sesgo y la falta de trazabilidad de ataques adversales, en este caso podríamos mantener, por ejemplo, comités de validación de modelos, hacer un gobierno, en este caso, de gestión de riesgos de modelos. También previo a la implementación, en este caso, de este tipo de modelos, podríamos efectuar ciertas auditorías de los datos de entrenamiento y pruebas. Podríamos, en este caso, mantener un registro y versionado de los modelos. eh, en este caso, también tendríamos que mantener modelos de explicabilidad obligatoria para los modelos usados en decisiones críticas. Tendríamos que validar, en este caso, si serían aplicables este tipo de modelos, este tipo de funciones de la organización. Y finalmente, un monitoreo continuo de deriva, ¿no? En este caso, para validar que los modelos estén respondiendo adecuadamente a lo que se espera de los mismos. Por otro lado, respecto a la IA generativa, eh, en este caso, tendríamos que manejar políticas de uso seguro en este caso, de modelos de IA generativa o lenguaje natural, prohibición en este caso de ingresar datos sensibles o de exponer datos sensibles. En este caso también podríamos hacer algunos controles de prompt filtering, moderación de contenido. En este caso también podríamos manejar este tipo de modelos en ambientes sandboxing, en ambientes aislados, que no, en este caso, que estos no vayan a interactuar directamente con los sistemas de producción, por ejemplo. Monitoreo de las consultas y respuestas y detección de fuga, en este caso de información, y un plan de respuestas ante incidentes y de fuga de información. Respecto a la computación en la nube, en este caso tendríamos que mantener configuraciones de bajo principio, herramientas de seguridad en cloud, por ejemplo, cifrado de datos en reposo, también una auditoría y revisión periódica de las configuraciones, en este caso siempre es necesario, y un cloud de contingencia multicloud probado, ¿no? Respecto a los riesgos de la nube, ¿no? Respecto a los contratos inteligentes, blockchain, en este caso también sería bueno efectuar ciertas auditorías independientes a los contratos inteligentes, desarrollo seguro, en este caso ver todo lo relacionado a pruebas unitarias, formales y de estrés. En este caso también una adecuada gestión de claves con otros dispositivos más avanzados como HCM o firma o multifirma. En este caso también un monitoreo transaccional en tiempo real para detectar ciertas anomalías en este caso, las transacciones y de las operaciones que nosotros vayamos manejando. Y finalmente, ciertas políticas de recuperación, en este caso, en contratos críticos que nos permitan, en este caso, poder hacer rollback a nuestros procesos.
Respecto a la conectividad 5G, en este caso, como les decía, ¿no? Sí, uno de los más importantes, el cifrado de extremo a extremo, validación de seguridad con proveedores de telecomunicaciones, autenticación multifactor con acceso en el móvil, en aplicaciones bancarias, monitoreo de tráfico anómalo y algunos acuerdos de servicio respecto a la seguridad de con los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Respecto a Open Banking, en este caso podemos usar diferentes tecnologías de autenticación y autorización. Podemos en este caso también hacer una validación de las entradas para evitar abuso de información. Podemos hacer pruebas de penetración periódicas en APIs, ¿no? Que más o menos me permitan identificar este tipo de riesgos, registros centralizados de accesos y contratos con cláusulas de seguridad y notificación de incidentes, ¿no? Y respecto a amenazas persistentes, en este caso necesitaríamos implementar tecnologías como Zero Trust, en este caso que nos van a permitir mejorar la seguridad, rotación frecuente de claves y certificados, evaluación periódica de algoritmos frente a amenazas cuánticas, estrategias de transición de criptografía post-cuántica o en este caso un equipo Red o Blue Team que valide la resistencia de los controles, ¿no? Respecto a los KPIs, nosotros vamos a ver algunos KPIs sugeridos. Por ejemplo, podríamos tener un KPI de porcentaje de proyectos emergentes con evaluación de riesgo aprobado antes de producción, por ejemplo, que nos va a permitir en este caso evaluar, ¿no? El trabajo de los gestores de riesgo, un tiempo medido para remediar una configuración de cloud crítica, un número de modelos en producción con monitor de deriva activo, incidentes de seguridad atribuibles a proveedores externos, porcentajes de despliegue con pruebas adversales eh, y la disponibilidad de servicios críticos en cloud y SA o las brechas de SLA, ¿no? En este caso, el KRI que nosotros vayamos implementando va a depender mucho de la tecnología emergente que estemos implementando, ¿no? Y va a depender también del ámbito de la empresa para, en este caso, y obviamente en coordinación con el CISO, que le va a permitir, en este caso, mantener un dashboard con estas métricas KRI para, en este caso, validar que esta información esté adecuada. Y respecto al proceso operativo que nosotros podríamos sugerir para, en este caso, gestionar y adecuadamente los riesgos operacionales de este tipo de tecnologías, como un primer paso, obviamente nosotros no podemos controlar lo que no conocemos y sería en este caso la identificación de la tecnología, ¿no? Para ello necesitamos también, ¿no? El apoyo de las diferentes áreas para que nos comenten qué tipo de tecnologías nuevas o emergentes están utilizando, ¿no? Alguna vez sí he escuchado de que existen áreas que en este caso, innovación tecnológica, implementan cierta tecnología, pero no avisan al área de riesgos, ¿no? No avisan que están implementando esto y esto ya se encuentra en producción, ¿no? Entonces, un punto importante es el conocimiento adecuado de la tecnología. A partir del conocimiento de la tecnología y los modelos que se estén usando, una adecuada evaluación de riesgos, adecuado y conforme, obviamente, a la información que está exponiéndose. A partir de ello, definir ciertos controles aplicables específicos que nos permitan de algún modo minimizar estos riesgos identificados. También podemos apoyarnos en la definición de controles con las métricas y KRI, que nos van a permitir hacer un monitoreo continuo a los diferentes riesgos identificados. Estas métricas van a ser, en este caso, monitoreadas y a través de un dashboard o un tablero de comando, y obviamente esto va a permitir una mejora continua, ¿no? Aquí es importante mencionar que la gestión de riesgos operacionales respecto a tecnologías emergentes va a depender mucho, primero, ¿no? De la alta gerencia, que estén conscientes en este caso de que evidentemente existen tecnologías nuevas, pero estas tecnologías nuevas traen por sí mismas riesgos operacionales que pueden de algún modo impactar cierto manejo de la tecnología, ¿no? Y por ende, obviamente, a partir de ello, también hablar con toda la organización y esto nos va a permitir en este caso que nosotros podamos saber qué tecnología estamos usando
evaluar los riesgos asociados y a partir de ello definir los controles necesarios, ¿no? Entonces, respecto a a los niveles de madurez que nosotros estaríamos en este caso manejando, podríamos tener un nivel inicial, en este caso sería el nivel en el que la mayoría de las organizaciones se encuentran, que es el uso de las tecnologías emergentes sin un marco formal de gestión de riesgos, que las evaluaciones de riesgos son ad hoc, reactivas tras incidentes y los controles son fragmentados y simétricas claras, ¿no? Después, obviamente, la idea sería que nosotros vayamos avanzando. Un nivel 2 ya sería que nosotros manejamos una evaluación de riesgos y controles definidos para cada tecnología adoptada, que en este caso vayamos implementando KRIs y KPIs implementados con tableros básicos, que involucremos a la alta dirección en comités de riesgo tecnológico, que tengamos en este caso también procesos de auditoría y pruebas de seguridad regulares, ¿no? Entonces, ese sería un nivel número 2, que de algún modo nos permitiría mejorar nuestra gestión adecuada de riesgos emergentes. Y un nivel 3 ya sería en este caso un nivel avanzado, que nos permitiría en este caso, por ejemplo, un marco integral de riesgo tecnológico y operacional aplicado a todas las tecnologías emergentes, ya la implementación de paneles de control en tiempo real con alertas automatizadas y analítica predictiva, integración con otras herramientas, por ejemplo, con herramientas SIEM para validar logs, con herramientas de gestión de riesgos de cumplimiento y monitoreo continuo, y también, finalmente, ¿no? Lo más importante, la cultura de riesgo, en este caso que estaría consolidada, en este caso va a permitir efectuar ciertas decisiones estratégicas de adopción de la tecnología basadas en evaluación de riesgos y resiliencia, ¿no? Y por ende, en este caso, como conclusiones, obviamente nosotros manejamos y sabemos que existen tecnologías emergentes. El mundo está empujando a que estas tecnologías sean implementadas y por ende estas tecnologías van a ofrecer oportunidades estratégicas para la banca en eficiencia, escalabilidad y experiencia al cliente, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a ver que cada innovación va a traer consigo riesgos operacionales, ¿no? De ciberseguridad, exposición de datos, fallas en gobernanza, dependencia de terceros, ataques avanzados, entre otros, ¿no? Perdón, por ende, la gestión de estos riesgos tendría que apoyarse en un proceso estructurado, ¿no? Así como nosotros evaluamos otro tipo de riesgos operacionales, también tendríamos que enfocarnos en este tipo de riesgos, ¿no? Identificación, evaluación, controles, métricas y monitoreo continuo, tal cual como es un proceso de gestión de riesgos de otro tipo de áreas, ¿no? En este caso, los controles operacionales, junto con indicadores KPI bien definidos o KRIs bien definidos, permiten transformar la incertidumbre en decisiones informadas. Y en este caso también tener una ruta, un hoja de ruta de madurez va a permitir ayudar a transitar el enfoque reactivo al proactivo, ¿no? Nosotros no vamos a reaccionar a incidentes, sino ya vamos a gestionar adecuadamente los riesgos y anticiparnos en este caso a cualquier incidente que tengamos, integrando la ciberresiliencia en la cultura de la organización, ¿no? Y una pequeña reflexión final, en este caso, la adopción de una tecnología emergente no sería una opción para nada. En este caso, es una necesidad, ¿no? Es una necesidad para mantener la competitividad de la banca en América Latina, ¿no? Y no solo de la banca, ¿no? En cualquier empresa y organización, en este caso que nosotros estemos manejando, en este caso es una oportunidad para mejorar los procesos, ¿no? Sin embargo, el éxito de la adopción de estas tecnologías va a depender de cómo vamos a gestionar los riesgos asociados y no se trata solo de implementar controles técnicos, sino y adicionalmente alinear la estrategia tecnológica con la gestión integral de riesgo, ¿no? Entonces, una pequeña reflexión sería que las tecnologías emergentes pueden ser un motor de innovación, una fuente de vulnerabilidad, ¿no? Va a depender mucho de cómo la estemos gestionando, ¿no? La diferencia está en que tan oportunamente y eficazmente vamos a gestionar los riesgos que caen consigo, ¿no? Entonces, esa sería la pequeña reflexión. Eh, Hasta ahí estaríamos, estimado Yuri. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias. Acá tenemos varias preguntas que se me han hecho a través del chat interno. Una de esas Perfecto. preguntas tiene que ver directamente con, por ejemplo, ahora, dado que existe tanta dependencia con aspectos tecnológicos, con servicio de terceros, es cómo aseguramos la continuidad del negocio frente a la dependencia de tecnologías no necesariamente probadas en escenarios críticos.
porque muchas veces vamos a depender de terceros, proveedores de soluciones con tecnologías emergentes. ¿Y cómo hacemos frente a la continuidad de negocio? Desde una visión tecnológica, ¿cómo podemos hacer frente a esta situación? Bien, en ese caso, yo creo que también hace mucho, primero, cómo nosotros hemos hecho, en este caso, la contratación o el acuerdo, en este caso, con este tipo de empresas, para empezar, ¿no? Partiendo de un punto de vista tal vez contractual, por un lado, y por otro lado, también, obviamente, nosotros tendríamos que tratar de evaluar todos los riesgos asociados al uso de estas tecnologías emergentes con terceros para, obviamente, tratar de evitar de que manejemos, bueno, por un lado, información sensible, por un lado, también tratemos de gestionar adecuadamente esos riesgos que estemos, en este caso, manejando de manera más óptima para que, obviamente, el riesgo sea mínimo, ¿no? Partiríamos por un lado del tema de la contratación y una adecuada evaluación de riesgos previo a la implementación para que obviamente la continuidad operacional de este tipo de servicios no se vea afectada. Ok, acá tenemos otra pregunta que tiene que ver un poco más con si es que existe o puede existir un nivel tolerable de riesgo tecnológico frente a tecnologías emergentes. ¿Cómo podríamos De, establecer un nivel de tolerancia aceptable? de hecho, ahí es, o sea, ahí en realidad, o sea, sí o sí nosotros vamos a exponernos, ¿no? A riesgos, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Pero va a depender mucho del, primero, obviamente, del apetito de riesgo de la organización. Eh, Tal vez no podríamos nosotros no estar alineados a eso, ¿no? Tendríamos que partir de ahí, pero adicionalmente también, de algún modo, tra- si en caso se necesitaría o se tenga que superar esos márgenes de apetito de riesgo de la organización, tal vez implementar controles adecuados o controles compensatorios que nos permitan mantener un nivel adecuado o aceptable. Ahora, obviamente, un adecuado o aceptable podría ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Así es. Pero ahí está un poquito también el criterio, creo, del profesional de riesgo, sobre todo, que va, en este caso, evaluar, ¿no? Este tipo de tecnologías emergentes para ver, en este caso, cuál sería el nivel de riesgo tolerable por la organización. Ok. Acá hay una pregunta que tiene que ver con gobierno corporativo. Es, ¿qué rol debe jugar el directorio en la supervisión de riesgos asociados a la adopción de tecnologías emergentes? ¿Cómo le Eh, vendemos ujú. esta información técnica a alguien que no necesariamente es técnico para que entienda y pues aprenda o sepa cómo supervisar la exposición a este tipo de riesgos vinculados a tecnologías emergentes? En realidad ahí, bueno, para empezar, pienso que este tipo de personas, si bien no tienen una formación en tecnología como tal, sí tendríamos que, sobre todo, venderles en el sentido de que, en el caso de que nosotros no estemos gestionando adecuadamente estos riesgos, nos exponemos a temas que sí les van a impactar, ¿no? Por ejemplo, temas relacionados con sanciones que podrían existir, con temas relacionados con pérdidas económicas, que ellos sí entienden eso, ¿no? Entonces, más por el lado tal vez de la tecnología como tal, que en este caso puede ir cambiando. Particularmente lo que haría es venderlo por el lado de la consecuencia o el impacto que podría causar este tipo de riesgos de tecnologías emergentes no gestionados, ¿no? Ok, más que todo entonces exponer la exposición a la cual la empresa va a tener como resultado de implementar este tipo de soluciones Correcto. financieras, posiblemente Ujú. regulatorias, quizás imagen, Reputacionales. Sí, sí, reputacionales, ¿no? correcto. Ok. Correcto. Y la última pregunta es, ¿qué principios deben incluirse en una política de gobernanza sobre gestión de riesgos de tecnologías emergentes? ¿Cómo podríamos vincular eh, a una política de riesgos con respecto a a estas tecnologías emergentes? Porque hoy normalmente hablamos
sobre una política de gestión de riesgos, tenemos una política de tecnología. La política tecnológica va a establecer una serie de principios, pero no está pensada para tecnologías emergentes. ¿Cómo podríamos Sí, correcto. alinear esa política de gestión tecnológica para el tratamiento de las tecnologías emergentes? Uno, y dos, ¿cómo alineamos los procesos de tecnología a a estos procesos que involucran tecnologías emergentes? Porque, por ejemplo, ahora hay developers, ahora hay una serie de funciones que son muy especializadas en tecnología y que a veces, por la misma necesidad del negocio, el equipo de riesgos, que no necesariamente es un especialista en estos temas, no le sigue los pasos. ¿Cómo hacemos esa, ese sincretismo, esa vinculación? Creo que ahí sí tenemos un reto bien importante respecto a ese tipo de tecnologías, porque de hecho la gestión de riesgos, bueno, como cualquier otro proceso de tecnología, tiene que ir evolucionando también, ¿no? Y por ende, bueno, respecto a un principio de gobernanza, para empezar, ¿no? En realidad, tendríamos que partir por el lado relacionado a la creación de valor de estas tecnologías emergentes versus, obviamente, los riesgos asociados, ¿no? Entonces, ahí más o menos, y obviamente también seguramente las empresas, al aplicar en este caso estas tecnologías emergentes, también están ingresando en un componente de innovación, ¿no? Esta innovación, en este caso, sería un pilar estratégico que nos va a permitir en este caso asociar a una política como una política de innovación con tecnologías emergentes, que también va a asociarse por el otro lado a, en este caso, los procesos específicos de la organización, ¿no? Porque como tú mismo indicas, yo ya no hablo de un desarrollo tradicional, yo ya hablo de un desarrollo ágil. Ya no hablo en este caso de automatizar, en este caso, un proceso, sino hablo de implementar un RPA, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de, en este caso, de solución de IA generativa que me va a dar una respuesta, ¿no? O un modelo de machine learning que me va, en este caso, predecir cierta información que yo necesito, ¿no? Y por ende, obviamente, todo ese componente de innovación tendría que entrar también como parte, primero, del proceso general, de la política general de tecnología asociado a la innovación, que en este caso sería la parte estratégica por la que podríamos de algún modo implementarlo. Y por el otro lado, también esa parte de innovación y gestión estratégica estaría asociado a la gestión de riesgo operacional, ¿no? Entonces, más o menos a lo que entiendo así podría ser de algún modo una manera adecuada en la que nosotros podríamos implementar, por un lado, gobernanza en este tipo de tecnologías y por otro lado, gestión de riesgos. Inclusive, si es que COVID-19 tiene un dominio de innovación, de gestión de la innovación, pues podría ser un Sí, lineamiento el ver qué es lo que considera o cómo considera COVID-19 este concepto de innovación para efectos de poder también capturarla dentro de los procesos de tecnología y a su vez tener también ciertos lineamientos que nos permitan integrar los procesos de innovación y por ende también los riesgos vinculados a la gestión de la innovación tecnológica. correcto. Interesante apreciación. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por tu ponencia. Ha sido Muchas muy gracias. enriquecedora. Han habido muchas preguntas con respecto a este entendimiento de gestión de riesgo tecnológico. Por aquí hay una pregunta, una última pregunta. Me dicen, ¿cuál Sí, es el mejor marco de gestión de riesgos para entender o para gestionar los riesgos tecnológicos? Eh, ISO 31000 es muy general. sí. Seguridad de la información, gestión de riesgo de seguridad de la información está muy acotado. COSO RM es más empresarial, nos da una visión más Ujú. estratégica, pero ¿cuál sería un marco de gestión que podría servir para entender esto? Para poder, digamos, estructurar estos conceptos bajo un marco de gestión robusto, desde el punto de vista que podamos tener como un punto de referencia para gestionarlo. En este caso yo podría primero poner como marco de gestión el COVID-19. Sí Ok. podría permitirnos de algún Sí. modo
mapear la parte de riesgos tecnológicos como tal. COVID for Risk Y específicamente, ¿no? COVID for Risk, exacto, exactamente. Ok. exacto. Y la parte de procesos, tal vez sí Gobernanza, podría 2019. verlo, sí, podría verlo en este caso con ITIL versión 4, pero para apoyarme de algún modo para complementar mi marco COVID for Risk. Algo Ujú. así podríamos hacer una Un- pequeña, una integración, ¿no? una Marco de integración, gestión correcto. de riesgos, COVID for Risk, concibiéndolo como un riesgo de negocio, y el soporte, el framework COVID 2019 e ITIL 4. Sí, Sí, correcto. bastante interesante. Bueno, Ujú. Rodrigo, muchísimas gracias, como siempre, tu Muchas gracias a conocimiento y ustedes. experiencia en gestión tecnológica y tu aplicación en la parte de gestión de riesgos es muy buena, pues te agradezco. Has ayudado a vislumbrar estos conceptos vinculados a todos estos temas que cada vez son, digamos, más palpables y que pues cada vez el equipo de riesgos va a tener que comprender aún más estos conceptos para que podamos incorporarla como parte de la gestión de los riesgos operativos. Te agradezco, Rodrigo, muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias, estimado Yuri.